Uno de los grandes problemas ante cualquier trastorno o enfermedad, ¿sí?, es la ignorancia. El coaching, algunos creen que es para llamar la atención, otros creen que lo hacen porque tienen problemas mentales, sin entender qué es un problema mental, o porque quieren suicidarse. El coaching, si tiene que ver con los tres, también se deslinda de los tres y vamos a ver por qué. Pero es bien importante entender que para poder atender a cualquier ser humano con cualquier tipo de padecimiento como este llamado coaching, lo primero que tenemos que hacer es investigar, entender de qué se trata, cómo se genera el problema y todo lo que lo involucra. No podemos ni debemos como profesionales y también como seres humanos no deberíamos a la ligera hacer un juicio. Es muy peligroso hacer un juicio porque lo único que dejamos en claro es la ignorancia. Lo único que dejamos ver es nuestra profunda ignorancia y desafortunadamente eso puede hacer daño, ¿sí? ¿Por qué ocurre? Cortarse la piel calma dolores emocionales. Puede parecer algo extraño y sin sentido, se dice, pero la realidad es que no es nada diferente a una adicción. ¿Cuál es la base de la adicción? La base de la adicción del alcohol, la base de la adicción a las drogas, ¿sí?, o a cualquier sustancia que altere el estado de conciencia o la realidad presente. Su base es simple, su principio y su inicio es la fuga de lo que está viviendo o está presenciando. Se está fugando de eso llamado realidad. Se está fugando de las emociones, sensaciones o sentimientos que el individuo no puede hacer frente. Se está fugando de aquello que le incomoda o de eso que no sabe cómo cambiar o modificar. Es bien interesante cuando tenemos al paciente delante de nosotros y nos hace ver que el coaching se vuelve esencial en su vida. Así como el adicto, la sustancia se vuelve esencial para su vida y hace referencia a que no puede dejar de hacerlo. Es más, quisiera, pero es más fuerte su deseo por calmar eso que no puede manejar. Y entonces por eso el coaching lo estamos en un principio manejando y observando como una adicción. Le estamos dando el principio adictivo. ¿Por qué y para qué el individuo necesita esta sustancia? Y esta sustancia se genera a través del corte. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Se estima que el coaching hoy día se produce en jóvenes entre 13 y 19 años de edad. En su mayoría son mujeres. El porcentaje va cambiando, pero en su mayoría siguen siendo jovencitas, siguen siendo mujeres las que están practicando el coaching como un método o un medio de alivio. El coaching se refiere a los continuos cortes en la piel que algunas personas realizan. Es un problema que hace referencia al control de los impulsos. ¿Qué quiere decir esto? El individuo se vuelve incapaz de controlar sus propios impulsos. Estos impulsos se generan de sus emociones, sus sensaciones o sus sentimientos. ¿Qué hay en las sensaciones de un individuo? ¿Qué hay en sus sentimientos o en sus percepciones? La realidad que le está presentando la vida, lo que está presenciando en su entorno, o lo que es peor aún, lo que no puede resolver frente a otro individuo. ¿Cuál es la constante entre todos los seres humanos? La constante cuando estamos vivos es el otro. Siempre hay otro. Y cuando digo el otro, es el otro que me acompaña, ya sea por un instante, o por instantes continuos, o toda la vida. Ese otro lo que va a generar es una gama infinita de percepciones de la realidad que convivimos continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Ese otro, o esos otros que me acompañan, van a ser los precursores de las emociones controladas o desbordadas. Va a ser el precursor de todo lo que traigo en eso llamado inconsciente, lo que tengo trabajado o lo que no tengo revisado.
Por eso es bien importante, y creo que se los han dicho desde el principio de la carrera, que cada individuo, y más quienes nos dedicamos al comportamiento o al acompañamiento del individuo, es que entremos en revisión. ¿Para qué me va a servir entrar en revisión? Para hacerme cargo de lo mío y no tomarlo del otro. Por eso les estoy haciendo referencia a que lo que es constante en el ser humano siempre va a ser el otro. Al menos que entremos en un estado psicótico, el otro ya no va a ser relevante. En un estado psicótico, lo que va a ser relevante es lo que me imagino y lo filtro a través de mi lóbulo frontal y lo mezclo con eso llamado realidad. Y entonces, en esa psicosis se perderá todo punto de realidad. Es bien importante entender la naturaleza del cutting. El cutting tiene mucho que ver con el mal manejo del control de los impulsos. Es importante escuchar al paciente para darnos cuenta qué o quién está creando esta tensión psíquica, esta tensión emocional, esta tensión de sensaciones. Hay alguien presente en la vida del paciente que está creando sensaciones incómodas y le está creando una percepción distorsionada de esa realidad. ¿Y cómo creamos esa percepción distorsionada? Con ese elemento que todos los seres humanos tenemos y que cuando somos niños jugamos con él. ¿Cómo se llama ese elemento? El elemento imaginario. El imaginario es un producto de nuestra mente, es un elemento que cohabita en nuestra mente y nos permite ser creativos. El problema es cuando esa creatividad la utilizamos en contra de nosotros mismos. Y entonces empezamos a transformar la realidad en algo inexistente. Como nos decía hace un rato el doctor Enrique Rojas, que es una eminencia en psiquiatría y para todos nosotros los psicólogos es un punto importante de partida, vale la pena leer sus libros. Mencionaba algo bien importante. El individuo es el único, el ser humano es el único que tiene la capacidad y la cualidad de crear o distorsionar la realidad, la percepción de su realidad. ¿Y eso cómo sucede? A través del elemento imaginario. Es bien importante que este imaginario lo aprendan a ver entre ustedes, que vean cómo su imaginario juega con ustedes. ¿Qué es eso imaginario? ¿Qué hay en tu percepción? ¿Qué está sucediendo con ese otro con el que convives? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu novio, tu novia, tu mejor amiga o tus grupos de amigos. Cuando de repente empiezan a suceder situaciones que se desbordan, que empiezo a perder el control, que me empieza a generar emociones que no puedo controlar, me duele, me da tristeza, me desenfoco por completo, empieza el imaginario a girar y empiezo a crear un discurso dentro de la realidad que me estoy generando completamente distorsionado. Por eso decimos, no te tomes nada personal. No te tomes nada personal. ¿Qué significa esto? Que nada es lo que parece. ¿Y qué es lo mejor que puedo aprender a hacer para no estar jugando con ese imaginario, para no tomarme nada personal? Preguntar. Uno de los problemas más fuertes del cutting es la incapacidad que tiene el individuo para hacerle frente a esas emociones y a esos sentimientos. Sus pensamientos empiezan a desbordar y ese es uno de los principales problemas. De acuerdo a estudios publicados en una revista importante de psiquiatría en Estados Unidos, nos revela que el corte sirve para aliviar un dolor emocional con el que no se está pudiendo trabajar, no se puede uno acercar. El paciente nos hace referencia a que esa emoción que no sabe ponerle nombre, no la puede controlar. Y en el momento que emerge el impulso, se desborda y el individuo lo único que puede hacer es cortarse. Necesita cortarse. ¿Para qué se corta? ¿Qué es lo que produce el corte? Relaja el dolor emocional momentáneamente, convirtiéndolo en un dolor físico. ¿Qué hay en ese dolor físico? La sensación de control.
sentir que controla algo en su vida, sentir que hay algo que sí puede controlar de lo mucho que está descontrolado en su interior. ¿Qué es lo que tengo descontrolado? Mis emociones, mis pensamientos. ¿Quién los está controlando? Mi imaginario. ¿De qué carece ese individuo? Le está faltando herramientas para hacerle frente a su realidad. ¿Y cuáles son esas herramientas? Hoy tenemos una inteligencia cognitiva. Sabemos de esa inteligencia cognitiva desde los principios de la escritura del ser humano. El ser humano descubre que su cerebro tiene la capacidad de almacenar información y de adaptarse a los cambios que sean. Entonces, si ese individuo no tiene suficiente acervo, suficiente conocimiento, ¿y cómo te puedes dar cuenta? En su lenguaje. Es bien importante escuchar el lenguaje del paciente. Es bien importante escuchar cómo habla, cómo se refiere a sí mismo y hacia los demás, hacia el problema. ¿Para qué me va a servir? Para darme cuenta de cuánto lenguaje